tardes, hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Nuevamente la cita, San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Vamos a leer en forma ordenada. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes el segundo y así sucesivamente hasta llegar al final. Y luego nos juntamos en el versículo 45, en el último versículo. Por favor, tomemos en cuenta los signos de puntuación. Y la palabra de Dios dice así: Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le cargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Todos juntos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de otras partes. Que Dios bendiga su santa palabra. El día de hoy vamos a continuar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos. Así como hemos leído en la palabra del Señor el día de hoy, nos toca Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45, y con esto estamos acabando el capítulo 1 de Marcos. Y vamos a tocar el tema acerca de la creencia el día de hoy que esta persona tiene al acercarse al Señor Jesucristo. Como ustedes han visto, la persona que llega al Señor en este momento de la historia, cuando Marcos nos presenta a este hombre, es un hombre que está enfermo, pero tiene una enfermedad, es una enfermedad para aquel tiempo incurable, porque no había la cura. Y entonces dice la palabra del Señor que este es un leproso, que rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Un leproso creyente es sanado por el Señor Jesucristo y es enviado ante el sacerdote para testimonio. Un hombre enfermo con lepra va creyendo al Señor Jesucristo y le ruega de rodillas que le sane si quiere. El Señor Jesucristo responde que sí y es sanado al instante. El Señor Jesucristo le encarga a no decir nada a nadie, sino que al sacerdote para ofrecer el sacrificio que prescribe la ley, pero él lo difundió. Y el Señor no podía entrar a la ciudad y se quedaba en lugares apartados, y aún así la gente venía hacia él. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra como siempre, y esta vez como nos expone en el Evangelio según San Marcos, y podamos entender este pasaje que nos habla acerca de este hombre que viene delante de ti. Pero como Marcos nos quiere mostrar lo que tú realmente quieres hacer y el mensaje que tú quieres transmitir a través de esta sanidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se puede decir que todas las personas necesitan venir al Señor Jesucristo, arrepentidos y creyendo porque Él es el Salvador. Todas las personas necesitan venir arrepentidos y creyendo ante el Señor Jesucristo para salvación, porque más que sanador del cuerpo, Él quiere ser salvador de tu alma. Esto es lo que está tratando de transmitir Marcos cuando presenta a este hombre que es leproso, que tiene la enfermedad de lepra y viene delante del Señor para ser sanado. En el anterior pasaje que hablamos anteriormente, vimos cómo el Señor Jesucristo se preparaba en oración para hacer su ministerio, en otras palabras, para servir. Pasaba tiempo en oración y nos preguntamos también ¿qué es lo que él tenía que hacer orando? ¿Acaso no es Dios? ¿Por qué él necesita orar? La respuesta es que aunque no tenía pecado, estaba en la carne, en cuerpo humano, y tenía que obedecer, como dice el apóstol Pablo,
aprendió obediencia en Filipenses capítulo 2, versículo 8, hasta la muerte, y tenía que modelar obediencia a todos los seres humanos. Por eso oraba el Señor también, y de la misma manera que los discípulos oraban también y persistían en el ministerio de la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, del versículo 3 al versículo 4. Ya habían aprendido los discípulos que ellos debían orar, que habían cosas que tenían que conversar con Dios, porque leían su palabra y luego tenían que responder ante Dios, ante el impacto que hacía su palabra en sus vidas. Y hemos visto que esa es la importancia de leer la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estar en comunión con Dios si no leemos su palabra? ¿Qué cosas podemos responder si Él no nos ha hablado a través de la lectura de la palabra del Señor? En este pasaje nos sigue mostrando lo poderoso que es el Señor Jesucristo. Aunque su objetivo no era sanar a las personas de sus dolencias específicamente, sino más bien la dolencia del pecado como consecuencia de la caída. Así que, como vimos la semana pasada en la explicación de Isaías 53:4, cuando dice que Él vino a llevar nuestros dolores y enfermedades, y su cumplimiento en Mateo 8:17, no significaba tampoco lo que muchos el día de hoy quieren significar, que viene a reparar situaciones financieras de las personas. Más bien Él ha venido para salvar del pecado, de la dolencia del pecado. Pero en este proceso de hacer su ministerio, el Señor encuentra personas enfermas y sanando a estos enfermos, autentica su ministerio. Que si el Señor puede sanar, sí Él puede sanar. Cuando Él quiere sanar, lo puede hacer y lo va a hacer siempre. Pero su objetivo principal es sanar del pecado a la humanidad. Ahora Marcos nos presenta a un hombre que está enfermo con lepra y también es sanado por el Señor. Y en otras partes de la palabra del Señor encontramos también personas que vienen con la misma enfermedad delante del Señor. Pero este enfermo con lepra, viene con una característica especial delante del Señor Jesucristo. Viene delante de Él creyendo primero. Cree que Jesús le puede sanar, porque además sabe, y como vamos a ver en este pasaje, que en el Antiguo Testamento solo 2 personas fueron sanadas milagrosamente por Dios. Y eso vamos a ver. Y esto sabe este hombre leproso. Por eso que ha tenido osadía para ir delante del Señor Jesucristo y pedirle que le sane. Este hombre leproso viene creyendo delante del Señor Jesucristo para pedir su sanidad. ¿Creyendo en qué? Creyendo en que Jesús es el Mesías. Creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios. Creyendo que Jesús es la provisión para salvarnos de los efectos de la caída en nuestras vidas. Y entonces vemos en el versículo 40, cuando dice, vino un leproso rogándole. Y dice la primera parte, esta frase dice, vino a él un leproso. La enfermedad de la lepra, ¿cómo se entendía la enfermedad de la lepra en tiempos bíblicos? Y su implicación el día de hoy. Lo que la Biblia llama lepra es una variedad de enfermedades de la piel, desde lo que se conoce el día de hoy como sarna de piel, incluyendo lo que el día de hoy se conoce como lepra, que es el bacilo de Hansen. Se llama bacilo porque es una bacteria en forma de vasita, y la lepra es causada por este bacilo de Hansen, que puede producir deformación progresiva en las personas y insensibilizar partes del cuerpo, y la persona puede empezar a perder partes del cuerpo. O sea, cuando habla la Biblia de lepra, está hablando desde enfermedades de la piel como la sarna, hasta el efecto de lo que se conoce el día de hoy como la enfermedad de la lepra por efecto del bacilo de Hansen. O sea, la mención de Marcos de este hombre con lepra es muy importante y es impactante, porque en los tiempos del Señor Jesucristo y antes del Señor Jesucristo no había cura para la lepra. Por lo que tener esta enfermedad en el pueblo de Israel significaba, especialmente en la ley de Moisés, lidiar con algo bien difícil en sus vidas, como se puede ver en Levítico capítulo 13. En el Levítico regula cómo deben vivir las personas que tienen la enfermedad de la lepra. Mire lo que dice Levítico capítulo 13, versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los hijos de los sacerdotes,
y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote les reconocerá y le declarará inmundo. El texto no dice qué tipo de lepra es, pero era claro que esta persona que había ido frente al Señor Jesucristo tenía lepra. Esta persona había reconocido que tenía lepra. Por la forma en que se presenta, debía estar aislado. De la forma en que recomienda la ley de Moisés, una persona con lepra no debía vivir en el campamento, en este caso cuando los hijos de Israel están de camino hacia la tierra prometida, o cuando los hijos de Israel ya han llegado a la tierra prometida, no podía vivir dentro de las ciudades. El sacerdote le declaraba inmundo y entonces tenía que ser aislado. Y mire, y dice el versículo 45 también del Levítico capítulo 13, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, será impuro, y habitará solo fuera del campamento, será su morada. El que estaba enfermo de lepra experimentaba una vida miserable, no solo por la destrucción física de la enfermedad, sino también por lo que significaba estar ceremonialmente impuro de acuerdo a las reglas de los rabinos. La lepra traía angustia a nivel físico, mental, social y religioso. Esto era lo que significaba estar enfermo con lepra. Y solamente 2 en el Antiguo Testamento habían sido sanados milagrosamente por la mano de Dios. Ahora este hombre viene creyendo, es osado, creyendo que Jesús es el Mesías, que Él le puede sanar. Pero su condición era difícil. Había sido declarado leproso y tenía que vivir aislado de la sociedad. Queridos hermanos, la lepra es una ilustración del pecado, en el sentido en que lo muestra Marcos. El Señor Jesucristo es el único que puede limpiar, sanar la lepra, como se ve en este pasaje. Pero también es el único que puede limpiarnos de pecado. El pecado afecta todas las esferas de la vida del ser humano. Diremos en términos del día de hoy, afecta todas las esferas de la vida de los ciudadanos. La Biblia relaciona, y Marcos relaciona la enfermedad de la lepra con el pecado. Así como un leproso estaba aislado del campamento y estaba aislado de la ciudad y era declarado inmundo, así es una persona que no tiene a Cristo. Así es una persona que no ha venido al Señor Jesucristo. Así es una persona cuyos pecados no han sido perdonados por la sangre del Señor Jesucristo. Hermanos, en estos días pasados escuché un comentario de un personaje conocido en la prensa nacional. Y dijo que es una ventaja tener nuestra verdad y que es bien poderoso tener nuestra propia verdad. Hermanos, está hablando del relativismo moral. Está hablando de mover las líneas de la verdad. Pero el Señor Jesús no dijo que cada uno debe tener su verdad. El Señor dijo, yo soy la verdad. La única verdad. Y la única verdad es que el hombre está enfermo de pecado. La única verdad es de que cuando el hombre nace con el efecto de la caída en su vida. Su tendencia es hacer el mal. Si no es limpiado sus pecados, así como este hombre leproso que va frente al Señor Jesucristo, si sus pecados no son perdonados, le espera la condenación eterna y vive las consecuencias de su pecado en esta vida y en la vida venidera. Así que no hay nuestra verdad, hay la única verdad. Y la única verdad es el Señor Jesucristo. El día de hoy la enfermedad de la lepra es curable y tratable, se puede tratar hasta en 12 meses. Este leproso que viene al Señor Jesucristo viene con una actitud correcta. Y dice el versículo 40, vino a él un leproso, dice, rogándole. No vino con una actitud de diciéndole al Señor que tú eres Dios, el Señor Jesucristo,
que debe sanarme, dice la Escritura que le rogó. Esto quiere decir que se humilló. Pues dice, hincada la rodilla, no solo fue el tono de su voz, sino la postura de su cuerpo frente al Señor, se arrodilló. Vino con la actitud correcta delante de Dios, porque a Dios nadie le puede obligar a hacer las cosas. Vino con la actitud correcta. En esta parte hay otro detalle. Marcos nos dice que este leproso le dijo, si quieres, puedes limpiarme. No está exigiendo, no está ordenando, se está sometiendo a la soberanía de Dios, porque nadie puede mandarle a Dios, porque Dios es soberano. Así son las enfermedades para nosotros. Delante del Señor, dependemos del Señor aún en eso. No podemos obligar a hacer a Dios cosas para nosotros. Él las hará sí y solamente si Él quiere hacer para nosotros. La lepra era considerada una enfermedad incurable. Solamente 2, como decía antes, en el Antiguo Testamento fueron curados. Uno fue Naamán el sirio en 2 Reyes 5, 1 al 14, y María, la hermana de Moisés, en Números 12, 10 al 15. Por eso que fue una osadía de este hombre ir delante del Señor Jesucristo y pedirle que le sane de una enfermedad incurable. El texto está diciendo también, y Jesús dice, teniendo misericordia de él. Dice, teniendo misericordia de él. La misericordia es la compasión en acción. El Señor mostró que no solamente hay que tener compasión o conmoverse de lo que uno ve, sino que también hay que hacer algo para mostrar esa compasión. Aunque su objetivo principal no fue la sanidad, era parte de su misión, pues las enfermedades y aún el mundo caído son consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Por eso es que esto fue así. El Señor obró, extendió la mano, dice, y le tocó. Esto nos muestra que hacer algo significa acercarse a la persona para solidarizarse con ella y hacer algo por ella. En el otro sentido, el Señor está hablando no solamente de la misericordia que Él siente por hacer algo por esta persona. Está hablando también acerca de lo importante que es sanarle a esta persona espiritualmente. Porque si no, los cristianos evangélicos nos concentraríamos solamente en la acción social. Que con acción social uno sería salvo, y no es así. La acción social viene consecuencia de haber experimentado salvación en el Señor Jesucristo. Esto es de que le tocó, tiene un significado, pues tocó lo intocable y curó lo incurable. Tampoco estaba sujeto a las regulaciones de los rabinos el hecho de tocar a un hombre leproso que le hiciese ceremonialmente impuro al mismo Señor, pero el Señor es Dios y Él es poderoso. Y con esto estaba mostrándoles que Él tiene el poder de sanar a las personas y que no hay necesidad de declararle ceremonialmente impuro. Lo que inmediatamente hace es sanarle y le dijo, quiero, sé limpio. Y ahora viendo lo que era la lepra, esto es, hermanos, absolutamente asombroso, pues la lepra tenía restricciones para los enfermos, y así como hemos visto en la palabra del Señor. O sea, el sé limpio significa mucho para este leproso. No solo su salud, sino también su integración a la sociedad en todos sus aspectos. Y esto tiene que ver en lo espiritual de nosotros también, ya que la lepra simboliza el pecado. Cuando somos perdonados por el Señor, por el pecado con que hemos nacido, y nos reconocemos pecadores delante del Señor, tiene un significado también para nosotros. Es nuestra integración al reino de Dios para vivir una vida de bendición en esta vida, aunque no vamos a poder evitar el sufrimiento. Pero sabemos que en la vida eterna, que después de esta vida, viene la vida eterna donde vamos a estar para siempre con el Señor. Entonces, Marcos también describe que la sanidad de este leproso fue instantánea. Y el versículo 42 dice, así que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel. Hermanos, así mismo es la salvación.
Y querido amigo, así mismo es la salvación. Nacemos con una naturaleza pecaminosa que si no somos limpiados de esta enfermedad espiritual, no vamos a ver la vida eterna. Pero cualquier persona que viene a Cristo y se reconoce pecador delante de Él, así como el leproso fue sanado instantáneamente, asimismo adquirirá la salvación de su alma. Apenas te arrepientes y crees por fe que Jesús es el Mesías, eres sano del pecado, eres salvo. Tendrás que perseverar y caminar el camino de la santificación, donde aprenderás a madurar en la fe. Es cierto, pero la salvación es instantánea, no depende de ti mismo, sino del que otorga, y ese es el Señor Jesucristo. Por eso que Marcos presenta la sanidad de este leproso. No quiere fascinarnos con la sanidad, no quiere llevar nuestra atención hacia las maravillosas cosas que el Señor puede hacer en cuanto a la sanidad. Quiere llevar nuestra atención que la lepra simbolice el pecado y que cualquier persona que viene al Señor Jesucristo experimentará el perdón de sus pecados para salvación de su alma. Marcos añade, y quedó limpio. Así queda la persona que viene al Señor Jesucristo reconociéndose pecador, porque se arrepiente y cree que Jesús es el Mesías, que le puede salvar del efecto de la caída, de la desobediencia de Adán y Eva. Ven a Cristo el día de hoy. Entrega tu vida al Señor Jesucristo el día de hoy. Sé limpio, le dice. Así queda la persona, limpia, pero limpia delante de Dios, porque Dios lo declara justo siendo pecador por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Cualquiera que se arrepiente y viene delante de Dios, sabe que va a seguir siendo pecador, pero Dios lo declara justo. De tal modo que cuando llegue el final de los tiempos, o cuando muera, parta de este mundo, va a llegar delante de Dios. Y Dios le va a decir, te he declarado justo, entra al gozo de mi Señor. Pero esta vida que vivamos, tendremos que vivir persiguiendo la santificación, porque somos hijos de Dios. Un hombre enfermo con lepra va creyendo al Señor Jesucristo y les ruega de rodillas que le sane si quiere. El Señor tuvo misericordia y respondió que sí, y éste fue sanado al instante. Las personas, así como la lepra, tienen la enfermedad del pecado y deben acercarse al Señor Jesucristo creyendo y con una actitud humilde y de aceptación, pidiendo perdón y la salvación de su alma. Todos necesitan venir arrepentidos y creyendo ante el Señor Jesucristo para salvación. Versículo 43. A continuación ocurre algo interesante, que despierta ciertas preguntas. Dice el versículo 43. Entonces le encargó rigurosamente, le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Lo primero que se nos dice es que le encarga rigurosamente que haga lo que tiene que hacer. Esto tiene dos partes, este encargo. La primera parte es, le dijo, mira, no digas a nadie nada. ¿Por qué es que el Señor Jesucristo dijo esto? ¿Acaso no quería que su mensaje de arrepentimiento y de fe no se sepa? ¿Acaso el testimonio de este hombre sanado de lepra no iba a ayudar la misión del Señor? El Señor sabe que estas cosas, como la sanidad instantánea de un leproso, causan fascinación en las personas, que puede hacer que la persona se enfoque más en el beneficio que antes que en el benefactor. El Señor no estaba buscando fama, no quería que la gente le siga porque hacía cosas o milagros, sino por arrepentimiento de su condición pecaminosa y por fe que es en el Mesías prometido. Hay hermanos cuantos que siguen al Señor Jesucristo por los beneficios que reciben de Él. Pero la verdadera razón tiene que ser por arrepentimiento de su condición pecaminosa. Por eso, cuando uno dice, te voy a seguir si me das esto o si me das lo otro, eso no es una verdadera conversión. Eso es una conversión, es un trato unilateral y es una salvación ficticia. Porque Dios no hace tratos para salvación con nadie. Él salva a aquel que se arrepiente. Hay cuantos que dicen, yo voy a seguir a Dios si me da esto, si me da lo otro, o si me sana de esto, o me sana de lo otro, o si me hace este favor, o si veo esto, o si veo lo otro. Eso no es una conversión real. Ese es un trato unilateral que la persona hace con Dios
Pero no significa la salvación, es una salvación ficticia. Porque la salvación real y verdadera que viene con humillación, con reconocimiento de nuestra condición pecaminosa delante de Dios, así Dios nos dé o no nos dé, así Dios nos sane o no nos sane, porque lo que más importa al Señor Jesucristo es la salvación de tu alma. Porque esta vida es temporal, esta vida se acaba en unos años. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le vale al hombre tener todo lo que quiere tener en esta tierra? Y el siguiente segundo que muera va a la condenación eterna. Eterna, no son 80 años ni 90 años que vas a vivir, sino eterna. Y por eso hacerle tratos a Dios de que me des esto, me des lo otro para que te siga, es un engaño que uno mismo se hace. Es una salvación ficticia. La segunda parte de su encargo es, si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Es lo que el mismo Señor dijo, que Él no vino a abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Ahora le está pidiendo al que sanó, a este hombre que fue leproso, que cumpla lo que dice la ley de Moisés. Cuando uno se sana de la lepra, veamos en Levítico capítulo 14, versículo 1 al 9, qué es lo que debe hacer un leproso cuando se ha sanado como este hombre, qué debe hacer de acuerdo a la ley de Moisés. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana de la plaga de lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para que el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento. Morará fuera de su tienda 7 días, y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, de las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Esta es una sanidad milagrosa, por el poder de Dios que es en el mismo Señor Jesucristo. De esta manera el Señor está mostrando evidencia formal de que Él puede sanar y oficialmente le está encargando ir a este leproso sanado frente al sacerdote para mostrarse sano y así probar una vez más que el Señor Jesucristo es el Mesías prometido y, como dice este pasaje, para testimonio de ellos. El Señor no vino a abrogar la ley, vino a cumplir la ley. Y Él es el único que cumplió la ley, toda la ley, porque nunca pecó. Y le mandó a este hombre sanado para mostrarse como evidencia de que Jesús es el Mesías que fue sanado. ¿Y cómo fue sanado? No fue un proceso que pasó, sino fue instantánea para mostrar que Jesús es el Mesías prometido. ¿Se da cuenta lo que Marx quiere decir? Marx no quiere fascinarnos con la sanidad de un leproso. Marcos está mostrándoles la sanidad del leproso para mostrarnos el punto que quiere hacer el Señor Jesucristo, al mostrar evidencia, para producir evidencia de que Jesús es el mismo Hijo de Dios, es mismo Dios, 100% hombre, que vino a la tierra para librarnos de la desobediencia, de la caída de Adán y Eva, y que solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay limpieza de pecados. Así como el leproso tenía la lepra, los hombres nacen con el pecado. Y esto es el punto que Marcos está mostrando que el Señor quiere hacer con esta sanidad. El Señor está mostrando esta evidencia formal. Otra vez, no era la sanidad en sí misma, sino la evidencia que ésta produce, que el Señor Jesucristo es Dios, el Mesías prometido de Israel. Es cierto que la sanidad de este leproso fue beneficioso para él, pero el fin no es ese del Señor. Su fin es presentar evidencia de que Él es el Salvador de la caída de Génesis 3. Lo mismo es el día de hoy.
¿Qué más evidencia que la escrita en la palabra de Dios necesitas para creer que Jesucristo es el Mesías? Él quiere que creas por la fe, no por los milagros que necesitas ver. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Tomás? Tomás, ¿qué dijo? Siendo su discípulo, si yo no lo toco a él, si no meto mi dedo en la llaga, si no le toco sus llagas, si no le toco yo no voy a creer que él ha resucitado. ¿Y qué dijo el Señor? Tomás, Tomás, le dijo, ¿no? Tú tienes que tocar, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Felices los que no vieron y creyeron, porque la salvación toma fe. Dios no necesita probarte que existe, ya te ha probado con tu propia existencia, con la propia naturaleza que Él existe. Así que el Señor quiere que tú creas por la fe, no por ver milagros en tu vida. Él hizo los milagros para autenticar que Él es el Salvador de los que se arrepienten y creen en Él. Pero este hombre no hizo caso del encargo del Señor, pero aquí se puede ver cómo el hombre ejercita su propia voluntad delante de Dios, porque aunque Dios es soberano, va a cumplir su propósito final con las cosas que tiene que hacer, pero en ese propósito también Dios le ha dado libertad al hombre. Este hombre no obedece, no se queda callado, más bien va a publicar lo que le dice, lo que le hace el Señor, su sanidad. Este hombre no pudo contener el impacto que le causó su sanidad, y dice el versículo 45, pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Esto quiere decir que empezó a hablarlo públicamente, además de ir de lugar en lugar a contarlo. Era demasiado lo que le había pasado. Aunque como usted ve esto, atrajo a la gente, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad. Hermanos, la gente estaba fascinada con lo que escuchaba y con lo que estaba pasando, y muchos llegan a ver al Señor y a veces no ven la razón verdadera, no encuentran, no van al Señor por la razón verdadera, por la razón que deben ir, porque el Señor no estaba buscando fama, el Señor no estaba buscando posición. Hermanos, ¿cuál es la razón por la que tú vienes al Señor? ¿Cuál es la razón por la que buscas a Jesús? El día de hoy es un tiempo para examinarse de la razón auténtica por la cual se debe buscar al Señor. Es por la salvación del alma, no es por ningún beneficio que puedas recibir de Él. Que Dios da beneficios, da beneficios. Que Dios bendice a buenos y malos, bendice a buenos y malos, porque la lluvia cae para buenos y malos y el sol sale para buenos y malos. Para obedientes y desobedientes, para los que creen en Él y para los que no creen en Él. Pero ¿cuál es la razón verdadera por la que estás acercándote o buscando a Dios? La razón verdadera que nos muestra Marcos y nos muestra el Señor Jesucristo aquí es el arrepentimiento y creer en fe que Jesús es el Mesías prometido. Hermanos, era tanta la atención que había llamado, sino que él se quedaba, dice, fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Muchos venían por curiosidad al Señor, otros por recibir un milagro, pero otros venían porque encontraban en él la salvación de su alma. Otra vez, ¿por qué has venido tú al Señor? ¿Por qué estás buscando al Señor? Es muy probable que estás buscando a Dios por el motivo equivocado. Ven por el motivo correcto, que es el arrepentimiento y la fe en que Jesús es el Mesías prometido y Él te puede dar salvación para tu alma. ¿Has visto que hay personas y gente que habla, imágenes hacen milagros? Es muy posible que sean ciertos estos milagros, pero ve el fin de ellos. Es volverlos adoradores de imágenes. Eso es idolatría, y la idolatría no es de Dios, por tanto no proviene de Dios. Las personas se fascinan con los milagros, pero de nada sirven si no tienes la fe salvadora. Mira lo que dice el Señor. Aquí vamos a ver en Mateo 7, 21 al 23. Dice así:
No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces Él les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El versículo 22 dice que en aquel día reclamarán que echaron fuera demonios e hicieron milagros, no solo que los recibieron, sino que hicieron milagros. Hermanos, y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de milagros. O sea que el hacer milagros o recibir milagros no es garantía de salvación. Observar milagros no es garantía de salvación, porque el Señor dirá, apartaos de mí, malditos, no os conozco. Hermanos, el Señor no vino para hacer milagros o sanidades exclusivamente, las hace el Señor, sino que los milagros aparecen al cumplir su misión de salvación en la cruz del Calvario. Su objetivo principal es el interés en tu alma. No son los milagros se producen para autenticar el ministerio del Señor. Como nuestra declaración de fe dice, que luego dice que todos los muertos no creyentes, dice nuestra declaración de fe, que han vivido durante todos los tiempos serán levantados y recibirán cuerpos eternos para comparecer ante Dios en el juicio final, Apocalipsis 20:11, tras el cual serán arrojados al lago de fuego y al tormento eterno, como Apocalipsis 20:15. Esto será después del milenio. Serán resucitados para dar cuentas a Dios, todos. Y hay muchos le dirán, pero Señor, en tu nombre hemos hecho milagros. Yo he visto que han hecho milagros, estas imágenes hacen milagros. Estos milagros he observado, he visto esto, yo mismo he ido. Y el Señor dirá, apartaos de mí, no os conozco. ¿Por qué? Porque el presenciar milagros o sanidades no es garantía de salvación. Hermanos, porque un milagro que Dios hace en la vida, si no le acerca a la salvación, si no le acerca al Señor Jesucristo, de nada le vale, de nada le sirve, pura religiosidad. El Señor Jesucristo le encarga al sanado no decir nada a nadie, sino que vaya ante el sacerdote para ofrecer el sacrificio que prescribe la ley de Moisés en caso de sanidad y como evidencia de que el Señor Jesucristo es el Mesías, pero Él lo difundió. Y el Señor no podía entrar a la ciudad, por lo que se quedaba en lugares apartados y aún así la gente venía a Él. El Señor Jesucristo puede sanar el cuerpo, pero principalmente quiere sanar el alma. Así que presenta como evidencia la sanidad de un hombre leproso. El Señor Jesucristo, más que sanador del cuerpo, quiere ser salvador de tu alma, querido hermano y amigo. Un hombre enfermo con lepra va creyendo al Señor Jesucristo y le ruega de rodillas que le sane si quiere. El Señor responde que sí y es sanado instantáneamente. El Señor Jesucristo le encarga a este no decir nada a nadie, sino al sacerdote para ofrecer sacrificio que prescribe la ley. Pero Él lo difundió y el Señor no podía entrar en la ciudad, por lo que se quedaba en lugares apartados y aún así la gente venía hacia Él. Queridos hermanos, las personas, así como la lepra, tienen la enfermedad del pecado y deben acercarse al Señor Jesucristo creyendo y con una actitud de aceptación de su condición, pidiendo perdón por sus pecados y la salvación de su alma, porque el Señor Jesucristo, aunque puede sanar el cuerpo, principalmente quiere sanar el alma, salvar el alma. Todas las personas necesitan venir arrepentidos y creyendo ante el Señor Jesucristo para salvación, porque más que sanador del cuerpo, Él quiere ser salvador de tu alma. Ven a Cristo el día de hoy. Entrégale tu vida al Señor Jesús. No busques a Jesús por la razón equivocada. Búscale por la razón verdadera. Necesitas perdón, necesitas arrepentimiento, necesitas creer en Cristo. Así como este leproso que fue delante de Él, creyendo. Y le dijo, si quieres, Señor, sáname. Tal vez debieras decir el día de hoy, si quieres, Señor, el día de hoy, yo quiero tu salvación en mi vida, el perdón de mis pecados. Vamos a orar.
Padre, bendice tu palabra. Gracias por Marcos, que nos presenta, Señor, esta escena en tu vida, en tu ministerio. Cuando has sanado a este leproso, como evidencia de que tú eres el Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado. Y como evidencia producida has mandado que se presente frente al sacerdote para cumplir la ley de Moisés y presentar evidencia de que eres Hijo de Dios. Y que de la misma manera como este hombre leproso, todos nacemos bajo la influencia del pecado. Porque Adán y Eva pecaron y ese pecado fue imputado hacia nosotros y nuestra tendencia es el mal, el cual nos condenará si no nos arrepentimos. Y por eso has venido a predicar este evangelio de la buena noticia, que hay salvación en ti, que has venido para que todos los que crean en ti, en tu sacrificio, tengan la salvación de su alma. Gracias, Señor, por esta palabra y gracias por este pasaje en las Escrituras, y que el día de hoy podamos hacer nuestra decisión de seguirte todos los días. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.